Vamos, de este momento ya hacemos contacto con Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para hablar sobre esta crisis que ha tocado fondo en nuestro país. Los actos de violencia ya han sido condenados a nivel internacional, han sido actos que ya rayan en el terrorismo, en lo que ha ocurrido en las últimas horas, este jueves, que ha sido el día más violento de la paralización en nuestro país. Monseñor Cabrera, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Más Allá de los Hechos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder también aportar con algo que pueda contribuir en este camino del diálogo hacia la paz entre todos los ecuatorianos. Monseñor, ustedes han dicho y proponen una tregua basada en compromisos concretos, acompañada con veedores y garantes nacionales e internacionales. ¿Cómo pensar en acuerdos, en compromisos, si al menos uno, el primero que se había hecho, ya se incumplió, ya se rompió la palabra, ya se rompió el acuerdo, se había entregado el Parque del Arbolito al sector indígena, la Casa de la Cultura, y lo primero que hicieron es romper ese acuerdo, avanzar hacia la asamblea y crear todo lo que se creó el día de ayer? Un día violento, un día de terror en algunos sectores de Quito. Bien, lo primero que quiero precisar es que esta propuesta de tregua fue elaborada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil que estaban siendo coordinadas por esta Fundación Esquel. Y a nosotros como Conferencia Episcopal, que también participábamos en esos encuentros, se nos confió esa tarea de presentar a los medios de comunicación la propuesta de la tregua. También sé que ya se envió esa misma propuesta tanto al gobierno como a los movimientos indígenas y organizaciones sociales. Esa es importante, esta precisión. Lógicamente, como se acaba de señalar, nosotros como organizaciones ya de la parte de la sociedad civil deseamos que haya una tregua, y una tregua con puntos muy concretos. Lo primero es un canal directo de diálogo. ¿Por qué dijimos eso? Porque algunos sectores se han negado rotundamente a la presencia de mediadores. Han dicho que no, que quieren conversar directamente. Dijimos, bueno, apoyamos ese canal de diálogo directo. Claro, la pregunta ahí surge es, ¿quién convoca ese diálogo? El gobierno, las organizaciones sociales, los movimientos indígenas, ¿quién convoca? Entonces, una pregunta que está ahí en el aire. Lógicamente, después, otro compromiso que nosotros les proponíamos es que cesen inmediatamente todo acto de violencia. Pero lamentablemente, pues eso continúa. De hecho, no ha habido ninguna respuesta, digamos, formal a esa propuesta de tregua. También en la tregua nosotros señalábamos que se creen esos espacios de paz, espacios libres de conflicto, los que usted justamente ha aludido, el Arbolito, la Casa de la Cultura, la Asamblea, la Plaza Grande, decíamos, son espacios de paz, ¿no? Y fue todo lo contrario ayer. Exactamente, se ha dicho todo lo contrario. También decíamos ahí que mientras dura este diálogo, pues que haya un acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, especialmente lo que tienen que ver con alimentos y medicinas, pensar en muchísimas personas. Entonces yo sí creo que ahora la sociedad civil sí debería levantar su voz dirigida, yo digo, a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, también al Legislativo, que acabo de escuchar cómo se encaminan las cosas. Yo digo, pues aquí la Asamblea está llamada a defender la democracia, a defenderla. La democracia será débil, será imperfecta, todo lo que queramos, pero es un sistema que hace posible que las personas de diferentes tendencias seamos capaces de sentarnos y dialogar. Entonces, en este escenario, la situación se vuelve muy compleja, muy complicada. La violencia ha crecido. La decisión de dialogar parece que se diluye. Por eso nosotros hacemos un llamado, pues, a la coherencia. Y precisamente... Porque usted seguramente ha escuchado que tanto el mundo indígena como el gobierno han manifestado que quieren dialogar. Pues nosotros decimos entonces, es hora de pasar del dicho al hecho, de las palabras a las acciones. ¿Ustedes han logrado contactarse con alguien de la dirigencia indígena? ¿Han logrado tener algún tipo de enlace con Leonidas Issa directamente para
que puedan tener una respuesta sobre este planteamiento del canal de diálogo directo, sobre el cese de los actos de violencia, sobre una respuesta a los planteamientos desde estas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, nosotros hemos tenido contactos, no directamente con el señor Leonidas Issa, pero sí con personas cercanas, por ejemplo, expresidentes de la CONAIE. Por ejemplo, voy a ¿con decir quién? Un nombre abiertamente. Por ejemplo, con el señor Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAIE, ¿no? Hemos conversado también con el mismo asambleísta Salvador Quispe, pero claro, ahora se quedan en un silencio. Pero están divididos. También otras organizaciones de ellos. Ahora, para mí el problema se vuelve más complejo porque ya no son solamente el mundo indígena, las organizaciones sociales, sino que hay otros actores, como decimos, que han entrado en esto. Y lógicamente ahí hay una expresión muy popular que nosotros lo repetimos con frecuencia, que en río revuelto quieren pescar. Entonces hay otros intereses políticos. La misma pregunta me hago que le escuché al señor Rivera, ¿por qué no quieren dialogar? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la agenda oculta o manifiesta ya? ¿Qué se pretende? ¿Derrocar a un presidente? ¿Acabar con un sistema democrático? Son preguntas que se quedan ahí para la reflexión. Esas preguntas se las hace usted. ¿Usted tiene alguna conclusión respecto de lo que podría estar detrás de todo esto? Con una lectura muy breve desde el inicio de la paralización, con todo lo que ha ocurrido hasta este momento y ahora con la reacción de los asambleístas del correísmo, de la bancada de UNES, ya activando un mecanismo para poder ir por la cabeza del presidente Guillermo Lasso. Bueno, yo creo que hay que ubicarse también en contextos mucho más amplios a nivel de América Latina, en fin, ¿no? Cuando hay posiciones que tratan de conquistar el poder a como dé lugar, sea por el camino de las elecciones o por el camino de las armas de la violencia. Claro, son aspiraciones legítimas, nadie niega, pero la gran pregunta también es, ¿para qué el poder? ¿Es para servir, para ayudar, para promover que las personas se desarrollen, ¿no? ¿O es un poder que es simplemente como un instrumento para dominar, para humillar, para imponer modelos políticos y económicos? Entonces hay que ubicarnos en ese contexto también latinoamericano y de ahí tratar de interpretar lo que está pasando aquí. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes son los que fomentan la violencia? Porque más de una ocasión he escuchado pues, al señor Issa diciendo, por favor, no a la violencia, hay infiltrados, pero a la vez continúan ahí. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hay detrás de eso? Son preguntas que me hago y que muchos ciudadanos también se hacen tratando de interpretar, de descubrir cuál es el motivo fundamental del por qué se niegan al diálogo. ¿Qué quieren detrás de eso? Pues que lo digan. Entonces yo creo que como ecuatorianos necesitamos también saber, ¿no es cierto?, cuáles son las motivaciones fundamentales del por qué no se quiere dialogar. Y en este punto, ¿a dónde vamos? O sea, ¿en qué momento nos buscamos un punto de quiebre, una salida? La Conferencia Episcopal se ha comprometido también y entendemos que gran parte de la sociedad civil tiene alguna esperanza de que este acuerdo, esta unión de las organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal y otros sectores puedan llegar a plantear una solución. Bueno, yo, por lo que he visto, hay muchas manifestaciones de ciudadanos en favor de la paz y del diálogo. En Guayaquil, por ejemplo, una marcha, sé también que aquí en Quito, en otros lugares. Entonces yo creo que también ahí la ciudadanía tendrá que organizarse para decir, señores, queremos la paz, por favor, dialoguen. No queremos ese tipo de situaciones. Pero claro, ahí la pregunta también es, ¿quién anima, quién convoca, quién invita? Porque todas esas manifestaciones han sido pues organizadas de una manera espontánea, ¿no? Porque las personas ya no resisten más y quieren trabajar, quieren estudiar, no hay alimentos, y dices, ¿a cuándo vamos a estar así? Entonces yo creo que hay como sociedad civil también, alguien tendría pues que liderar, y creo que los medios de comunicación en ese sentido tienen un papel también muy importante que jugar. Veamos, son decisivas sin duda las siguientes horas en lo que pueda pasar en nuestro país. Monseñor Cabrera, le agradecemos por estar con nosotros. Importante también la posición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y entendemos también que tiene parte de su agenda de aquí en adelante y esperamos respuestas, soluciones y que llegue el ansiado diálogo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted y sigamos apostando por la paz, por el camino del diálogo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que así es, que así sea. Volvemos en instantes con más Allá de los Hechos.